Hola, buenas noches. Soy el arquitecto Mariano Licio y bueno, en primer lugar pido disculpas por no tener, por no poder presentar como habitualmente presentaba los teóricos. Lo voy a tener que hacer a través de un Meet porque he tenido algunos inconvenientes en mi máquina. Estoy trabajando en otra máquina que también tiene sus inconvenientes. Entonces, bueno, lo estoy grabando a través de un Meet. Van a ser los últimos dos teóricos que tenemos. El primero va a ser el de distribución de aire por conductos, rejas y difusores. Y después veremos la parte práctica. Estoy compartiendo pantalla y vamos a ir directamente al Power. Ya empezaremos con este teórico que se trata de distribución de aire. Bueno, los componentes de aire, como sabrán ustedes, están los equipos en primera instancia, que son los que producen el frío. Ese frío, ese caudal de aire frío se distribuye a estos equipos, ya sea lo que ustedes hayan elegido, el rooftop o una unidad de tratamiento de aire con máquinas enfriadoras de líquido. Este aire refrigerado se va a distribuir a través de ¿qué? A través de los conductos. En principio, que es lo que vamos a calcular, lo que van a calcular ustedes en sus trabajos prácticos, y se inyecta a los distintos locales a través de rejas y o difusores, ¿no? También retorna a los equipos ese aire a través de esas rejas y de esas rejas de retorno que también las veremos, no son las mismas rejas de insuflación. Lo que vamos a nombrar ahora así rápidamente están en los apuntes, por eso es un teórico relativamente corto. Vamos a hablar de los conductos, de sus formas, o sea, los hay circulares y ovales, también hay de esta manera espiralado, como vemos en la foto. Los espiralados no, son ventajosos en cuanto que podemos diseñar circulares de grandes tamaños, porque ya la chapa, por su formato de fábrica, por ahí no nos permite eso y tenemos que adicionar. En cambio, el espiralado lo podemos fabricar de grandes tamaños. Y también los rectangulares y cuadrados, que son los más comunes que nosotros vemos habitualmente. Los materiales que se usan los dividimos en rígidos y flexibles. Los rígidos está la chapa galvanizada, que es el conejito de Indias, el de batalla que siempre usamos, es muy dúctil. Esta chapa, dentro de todo, resiste bastante todo lo que es intemperie y algunos gases nocivos. Se pueden realizar de distintas formas, en realidad principalmente rectangulares o cuadrangulares, pero también verán acá en las fotos que se hacen circulares, que se hacen con distintas formas, por ejemplo, para dividir cuando hay que bifurcar los conductos de aires, cuando hay que pasar de secciones más grandes a secciones más chicas. Bueno, y todo esto todos estos conductos se van engrampando, o sea, digamos, a través de unas aletas que se van dejando en la propia fabricación y se van uniendo, engrampándose en obra lo más rígido posible para evitar el paso o infiltración de aire hacia afuera. Acá vemos algunos ejemplos, ven todos los formatos, como puede ser sinusoidal. Acá las piezas de reducción, cómo van pasando, esas reducciones recuerden que deben ser suaves y no bruscas, o sea, no podemos pasar de una sección mayor a una sección menor sin tener un conducto de reducción. Lo mismo las curvas, no puede ser que giren a 90 grados, sino que hay que poner, hacer, realizar, ejecutar un conducto de curva, cosa que el aire cuando llegue haga esa curva, acompañe esa curva, lo que me está diciendo la morfología del conducto. Y ahí vemos los cuellitos, esos cuellitos que ven en el conducto de la foto inferior,
es los cuellitos que adosamos, engrampamos o atornillamos, como sea la metodología que usamos, para después poner las rejas sobre esos cuellos. Bueno, acá hay otro ejemplo de chapa galvanizada. Cuando hacemos conductos de chapa de acero es más bien para ventilar algo, ¿no? Y sobre todo ventilaciones de aires muy calientes o que traen gases nocivos para la chapa galvanizada, y que necesitamos, por ser tan caliente, que no se caliente tanto la chapa, bueno, utilizamos chapa de acero, pero estas chapas de acero son gruesas, o sea, este, para justamente que no transfieran, que se pueda manejar el calor. En general, como decía, esto es para ventilaciones de cocinas o de ese tipo, ¿no? No lo usamos para el aire refrigerado o el aire acondicionado habitualmente. Sí, sí se usa de acero inoxidable, como vemos en la foto, tanto de acero inoxidable como las de aluminio, cuando esto tiene que ser, cuando trabajamos en zonas muy nocivas en cuanto a vapores que pueden corroer, como las piletas de natación que veíamos recién en una foto o en la faz industrial. Pero a veces también como diseñadores aprovechamos, siempre y cuando el presupuesto nos dé, porque tanto el acero inoxidable como el aluminio son muy caros, mucho más caros que la chapa galvanizada. Entonces por ahí, bueno, podemos darnos el gusto o ese lujo de poder diseñar en este tipo de material que es muy noble, obviamente. Y por último, dentro de los materiales rígidos está la lana de vidrio rígida que viene en placas, que se pueden cortar o marcar para después irla dándole el formato que nosotros precisemos, ya sea rectangular, cuadrangular, una curva, como vemos acá, una bifurcación de aire. Vienen ya como son placas de poliestireno compacto, perdón, de lana de vidrio compacta, ya vienen aislados. Entonces, desde ese punto de vista, juntamos dos cosas en una, el conducto y la aislación, todas juntas, y por eso los hace más económicos, pero no son muy bonitos en sí, no lo podemos usar a la vista, en general se usan ocultos, como pueden ser los cuadrangulares, rectangulares de chapa galvanizada. Bueno, ahí tenemos algunas situaciones de este tipo de material, y también se puede hacer bifurcaciones y algunos formatos dentro de lo que se puede hacer con una placa rígida como esta. Después están los flexibles como por ejemplo estos que estamos mostrando en la foto, que son los termoplásticos, que en realidad es toda una estructura de alambre enrollado, revestido con algún film de polietileno. A veces vienen solo, como vemos en la fotografía del medio, o algunos ya traen aislaciones, y eso nos permite mejorar la circulación de aire para que llegue con las condiciones que nosotros queremos. Por lo general, estos conductos no llevan tanta longitud. En general, hay una mixtura entre estos conductos y los rígidos. Por ejemplo, acá vemos que usamos para los tramos principales rígido, y de ahí sacamos conductos flexibles hacia los distintos terminales. En este caso, como que estoy marcando, una terminal de difusor lineal. ¿Por qué no se usa para grandes longitudes? Porque sobre todo los que no tienen aislación se va perdiendo, digamos, se va calentando el aire si es frío, o se va enfriando si estamos trabajando con aire caliente. Y también lo otro es que produce, digamos, por más que esté aislado, al ser un material rugoso, va perdiendo carga, tenemos pérdida de carga en los trayectos. Entonces, se recomienda no usarlo más allá de los 3 a 5 metros. Metálicos, flexibles metálicos, tipo como los que ustedes han visto en las ventilaciones de las cocinas, ¿no es cierto? Con los conductos
de las campanas de las cocinas, bueno, es muy similar a esto, nada más que esto nosotros lo encargamos de acuerdo a lo que necesitamos, al diámetro que necesitamos, y vienen mucho más grandes, o sea, lo que ponemos en la cocina son de 100 milímetros de diámetro. Y después, por último, los textiles, que cada vez se están usando más. Estos textiles vienen, en realidad son lonas, son muy prácticos y versátiles. Se usan más para locales grandes. Son de poliestireno, de fibras de poliéster. Vienen totalmente cerrados con algunas salidas. Algunos que tienen microporos para sus salidas en todo su recorrido. Otros tienen otro tipo de poros más grandes que como aquel de la fotografía, que lo vemos que se usa como difusor, y algunos utilizan toberas directamente, como el de la foto que estamos observando acá. Se está usando cada vez más, se hacen de a 5 a 10 metros más o menos, y con cierres, se van uniendo con cierres, se cuelgan a través de soportes metálicos. Son muy livianos, se sacan, se lavan, se renuevan. O sea, se está, al ser tan versátil, cada vez se está usando más. Y los tenemos de distintas formas, o sea, lo podemos pedir de distintas formas. Podemos pedirlos rectangulares, semicirculares, circulares, etcétera, etcétera. Todo esto, como les digo, está en el apunte para que ustedes lo vean más en detenimiento. ¿Necesitan aislación en los conductos? Sí, necesitan aislaciones. ¿Por qué? Por dos causas en particular. Sobre todo los conductos de chapa, que llevan aire frío. Muchas veces para llegar con ese aire frío a nuestros locales, necesitan pasar por otros locales o por otros espacios técnicos que no están refrigerados y que están muy calientes, si estamos hablando de verano, ¿no es cierto? Entonces ese aire frío que va por ese conducto de chapa, choca con ese aire caliente de estos espacios técnicos o de estos locales no ventilados, no acondicionados. Entonces se produce, ¿qué? Se produce que la chapa, ese choque de térmico, produce la condensación y empieza a gotear. Goteo que se dará sobre un depósito, por ejemplo, que está pasando ese conducto al cual yo no estoy llegando a inyectarle aire refrigerado, sino que paso al local que yo quiero. O si supongamos vamos por arriba de un cielo raso de Durlo, por ejemplo, eso va a empezar a gotear y me va a empezar a arruinar el Durlo, y en ambas situaciones voy a empezar a tener alguna patología, algún tipo de patología. Esa sería una de las razones por las cuales nosotros tenemos que aislarlo. La otra razón es que justamente no tenemos que perder la menos cantidad de carga posible y en las condiciones posibles que hemos calculado para que llegue, como lo hemos calculado y lo hemos diseñado, a inyectar ese aire en el local que nosotros queremos. Entonces, si pasamos este conducto, supongamos de chapa, sin esa aislación, significa que vamos a perder condiciones, va a ir tomando temperatura y va a llegar más caliente al local cuando nosotros lo habíamos calculado de otra forma. Entonces, por esas dos razones, primordialmente hay que usar aislantes. Acá hay aislantes, por ejemplo, lana de vidrio y film, distintos films de politinelo con lámina de aluminio. Estos van forrando los conductos de aire acondicionado. Y también hay otros tipos de aislantes, como por ejemplo los de espuma de polietileno y papel de aluminio, espuma de polietileno solo, como el de la foto de arriba, papel de aluminio, polietileno y papel de aluminio, y también de polietileno y aluminio con burbujas de aire, ya sea una simple, doble o triple, como el de la foto de la parte inferior. Estos tipos de aislantes cada vez se están usando más porque nos permiten aislarlo en forma interna al conducto y no tener que armar todo ese envoltorio que hasta no queda muy bien estéticamente. En cambio, nosotros podemos aislar el conducto desde el lado interno, pegamos estas aislaciones interiormente. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que agregarle al tamaño del conducto calculado lo que nos va a robar esta aislación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 25 de largo y le ponemos aislación de 1 pulgada en cada lado, bueno, en vez de 25 lo tendremos que hacer de 30, y esto lo tiene que saber
nuestro amigo conductero que nos va a hacer los conductos. Bien, y por último, dentro de los conductos tenemos los accesorios que se usan, por ejemplo, los fuelles. ¿Por qué tenemos que usar estos fuelles? Los fuelles los usamos porque las máquinas, cualquier tipo de equipo que esté situado y que esté vinculado a nuestra arquitectura, no puede transmitir vibraciones ni ruidos. Entonces, estas máquinas se van a apoyar siempre sobre alguna mesa o algún elemento diseñado sobre placas antivibratorias, que son en realidad placas de neopreno o de alguna goma especial, para evitar que pase la vibración, por ejemplo, a la estructura de nuestra arquitectura, de nuestro edificio. Y lo otro, estos fuelles que son en sí de lona o de plástico, cuando salen del equipo, estos fuelles desvinculan los conductos de aire que van a ir entrando a nuestros espacios. Entonces, toda la vibración que produzca la máquina o el ventilador, en el caso de la foto de arriba, a través de ese fuelle va a ser de interruptor de esa vibración y de esos ruidos. Entonces, los conductos en sí no van a recibir ni vibración ni ruido y va a llegar en forma silenciosa el aire hasta nuestros locales. Los otros son los dampers. Los dampers son reguladores de aire a través de los conductos. Se ponen estos dampers como ventanas, como válvulas, y van regulando el aire, ya sea a nivel manual, como vemos las fotos tanto de la izquierda, como los que están más en el centro, a través de algún elemento automático, que puede ser por manejo domótico, mediante un programa que va testeando la cantidad de aire, la humedad de ese aire y la temperatura de ese aire. Entonces va cerrando y va abriendo en forma automática las diferentes aletas que tengan estos dampers. Bien, ok, hasta acá un resumen de lo que son conductos. Todo, vuelvo a repetir, todo esto está en el apunte para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento. El otro componente, habíamos dicho los equipos, los conductos, y por último los otros componentes son las unidades terminales, que son las rejas y difusores. En este caso, las rejas, ¿qué situación tienen las rejas? En sí, las rejas, tenemos que saber que son elementos que van a insuflar, son los encargados de dar, de abrir y de meter aire a nuestros locales, tanto las rejas como los difusores. ¿Cuál es la particularidad que tienen las rejas? Las rejas se insuflan el aire en forma perpendicular al plano que las contiene. Ustedes verán las flechas que pasan en forma perpendicular, ¿no es cierto? Traemos un conducto, por ejemplo, ya sea a la vista o oculto, y las rejas las ponemos en un lateral de ese conducto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para las rejas? Es que estas rejas no pueden estar a menos altura de 2 metros porque molestarían. Y tienen una condición en cuanto al alcance. Ese alcance va a depender de la deflexión que tenga la reja, que ya vamos a hablar de ella, basada en la distancia a la cual tengo que tirar este aire. Por ejemplo, si yo tengo que tirar un aire a mucha distancia, trataré de comprar o de poner una reja de deflexión A. Y si tengo que tirar a menos distancia, trataré de poner una deflexión G. ¿Por qué? Ya les voy a explicar los por qué. ¿Cómo se saca esto? Esta de la deflexión. O sea, las rejas en sí tienen aletas. Estas aletas pueden ser verticales o pueden ser horizontales o pueden ser duales, verticales y horizontales. Bien, de acuerdo a esas aletas y cómo estén dispuestas las aletas dentro de cada reja, será a qué distancia van a llegar. Entonces, supongamos que las aletas no tienen graduación, ángulos, digamos, tienen un ángulo 0 o 90, como quieran llamarlo, le decimos ángulo 0, o sea que están rectas, a lo que es la reja, están rectas. Entonces, en la deflexión A,
que es la primera de los cuadritos de arriba, al ser recta la aleta, va a llegar más lejos, porque no tiene ángulos de deflexión. Entonces le decimos ángulo cero, va a llegar lo más lejos posible. Y en cambio la deflexión G va a tener ciertos grados de angularidad de las aletas, hasta 55 grados, entonces eso hace que no tire tan lejos, pero me abarque más volumen hacia los laterales. Entonces yo como diseñador voy a tener que saber cuáles son las rejas que voy a tener que usar. La condición en cuanto a alcance me dice cuánto puedo tirar en alcance, y con una deflexión A, lo máximo que se puede tirar son entre 6 a 8 metros, no más de 8 metros. O como base, tener en cuenta, esto también lo tienen en el apunte, a las 3/4 partes de la longitud de ese local, ¿no es cierto? O sea, si este local mide 10 metros, esto tendría que no ir más allá de los 7 metros, 7 metros y medio. O sea, eso sería el parámetro que nosotros tenemos para ver qué tipo de alcance podemos llegar a tener, y si nos alcanza, pues con una deflexión A. Supongamos que no queremos tirar tanto, no queremos hacer una deflexión A porque queremos poner menos rejas, entonces tengo que tomar una deflexión G, abarcar más volumen hacia los laterales. Entonces pongo otro conducto al frente del que tengo y voy a tirar con dos conductos, o sea, dos líneas de rejas. Entonces tomo la mitad y tengo que llegar a los 5 metros. Entonces de ahí sí puedo empezar a tratar de poner una deflexión G, una deflexión E, depende de cómo me dé el esquema, que ustedes lo tienen en el apunte, cómo se toman esos esquemas de diseño con rejas, ¿no? Tomando la deflexión. Bien. Tipos de rejas, según su función, las de inyección. De simple deflexión vertical, ustedes ven que están las aletitas estas en forma vertical. Las aletas que ven atrás es la regulación de paso de aire. Cuando hablamos de deflexión, decimos las aletas que están al frente. Vertical, la que está al lado hacia la derecha, es de deflexión horizontal simple, y las duales que le decía es la imagen que está abajo, que tienen una fila vertical y otra fila en forma horizontal. Los materiales para estas rejas también son iguales, en la mayoría son metálicas, pero se puede hacer de otro tipo de material, como madera, plástico, etc., ¿no? Y dentro de lo metálico, chapa, aluminio o chapa de acero inoxidable, lo que quieran. Lo mismo que se usa para los conductos. Estas son las de retorno, por ejemplo, que ya no interesa cómo inyecta el aire, sino justamente que lo saque al aire. Entonces, la podemos hacer de la manera que nosotros creamos conveniente como diseñadores. Ya vienen algunas hechas, como esta, modelo especial. Todas estas que estoy mostrando son de chapa. Este modelo estampado, que dentro del diseño, a mi gusto, es horrible, pero bueno, es como las de ventilación para las ventilaciones de gas, de los espacios para gas. Bueno, eso es el estampado. Y después este modelo de chapa calada, que esta puede ser, le podemos poner cualquier chapa calada que viene en el mercado y hacerla todo en chapa calada. También se puede hacer de tipo celosía, en madera, o directamente en plástico, en PVC. Bueno, tenemos una serie de diseños que nosotros como diseñadores podemos hacer. También hay rejas especiales que ustedes ya las están viendo, como son la toma de aire exterior de los equipos. Habrán visto que ustedes han calculado ya la toma de aire exterior en los balances. Bueno, esa toma de aire entra en el equipo a través de estas rejas que son regulables para regular la cantidad de aire que va a entrar a ese equipo. Detrás de estas rejas siempre hay una lámina hecha que le llamamos antibicho, para que no entre una tipo mosquitero, ¿no? Que no entre ninguna alimaña, ningún pájaro, ninguna rata, ningún insecto dentro de nuestros equipos. Y estas otras rejas también especiales, que son las cortafuegos, que se colocan en los conductos,
por las dudas si hay algún incendio que no se expandan a través de los conductos, sobre todo lo que es humo nocivo, que es lo que realmente mata a las personas. Estas rejas traen un fusible, tiene un líquido que reacciona a cierta temperatura y ese líquido al explotar suelta el resorte, acá la vemos abierta, y cuando suelta el resorte, estas aletas se cierran, entonces dejando a ese humo dentro de ese conducto y no permitiéndole el paso o el camino hacia los espacios que nosotros estamos refrigerando. Y por último, las toberas, que algunos las consideran difusores, otros las consideramos rejas, que en realidad se pueden disponer de ambas situaciones, pero las toberas en sí las usamos para grandes espacios y cuando queremos llegar con un gran alcance. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, alturas muy grandes, tipo aeropuertos o cines o teatros, entonces no queremos que sea un difusor que va a tirar de forma plana, entonces vamos a perder mucha capacidad, mucha carga. Entonces insuflamos de forma muy violenta hacia abajo por la altura que tenemos. Y lo mismo cuando queremos llegar, si queremos aprovecharla como reja, para tirarla a gran distancia. Esto implica que nosotros como diseñadores tenemos que tener en cuenta que estas toberas que van a insuflar gran cantidad de aire a gran velocidad no nos molesten. Entonces tenemos que tener en cuenta esa capacidad, hacer un cálculo de a dónde la tenemos que ubicar, obviamente a alturas considerables, ¿no? Y a dónde va a llegar o cómo va a llegar para que no moleste a nadie. Bien, y por último los difusores, que son, que tienen la característica, recuerdan que las rejas insuflaban aire perpendicular al plano, y en estos insuflan aire paralelo al plano. Fíjense las aletas que tienen las rejas, perdón, los difusores, que tienen cierta desviación, son oblicuos, entonces cuando llega la insuflación del aire, va tirando en forma paralela al plano que la contiene. Este plano generalmente se aprovechan para silos rasos y no cuando hay conductos a la vista, sino para que se forme la forma de globo, la forma esférica de tirar el aire. Esto también tiene condiciones, por ejemplo, cuál es el alcance de estos difusores, va a depender de la altura que esté el difusor con respecto al piso. Se mide esa altura y el alcance será el radio de esa esfera, de ese cilindro que se ha formado en ese esquema, ¿no? Y si lo ponemos para ustedes, por ejemplo, cuando tengan que decir, bueno, ¿cuántos difusores necesito en este local? En base a ese cálculo, a esa altura que ustedes tengan en el local, y si van a poner difusores, verán, lo trasladarán a la parte horizontal y dirán, bueno, mi alcance, que está regido por ese radio que me da la altura, X, supongamos que tengo 3 metros de altura en el local, este radio será de 1,5, entonces el diámetro en planta, también será de 3 metros, porque es una esfera. Entonces, a partir de ahí, iré poniendo de acuerdo a mi local, supongamos que tengo un local que me mide 6 por 6, entonces si cada difusor me abarca 3 metros de diámetro, entonces pondré 2 difusores en un sentido y los otros 2 difusores en otro, tendré 4 difusores para ese local de 6 por 6. Es una cosa que lo podrán, seguramente los profesores en taller se lo explicarán también si ha quedado alguna duda. Bien, los difusores por su forma pueden ser circulares, estos son los más comunes, el tipo S1, el circular, caballito de batalla que tenemos, uno los regula a mano la primera vez, bueno, y ahí quedan de acuerdo al volumen de aire que nosotros necesitemos. Estos son difusores con maniobra que se regulan de afuera a través de esa perilla, lo vamos regulando, y el difusor escalonado, que lo que permite el escalonado es que el aire no salga tan paralelo al silo raso, sino que ven que las aletas, al estar escalonadas, permite mayor
poder del aire de salir en forma más oblicua. Entonces, llega más rápido a formarse el aire, el cilindro, la esfera de aire que nosotros queremos. Lo único que desde el punto de vista del diseño no son tan lindos como puede ser, o sea, no quedan tan estéticos, sobre todo si son grandes, no son tan estéticos como pueden ser los planos. Y este medio difusor lo pongo porque muchas veces lo tenemos que usar cuando tenemos los paramentos, un difusor muy cerca de un paramento para evitar perder aire que choque en el paramento, directamente pedimos estos medios difusores. También hay difusores de suelo. Como diseñador tenemos que tener en cuenta algunos problemas que pueden suceder. He visto que han puesto difusores de suelo debajo de los asientos en el cine, y eso incomoda mucho a la persona que está justamente sentado arriba de ese difusor, porque recibe muchísimo aire sobre las piernas y el enfriamiento de eso le produce malestar. Entonces hay que tener en cuenta que no se puede usar este tipo de difusores en locales donde hay estancias permanentes. O sea, no puedo poner un difusor de suelo abajo de un escritorio, pero sí son interesantes ponerlos en situaciones de paso, por ejemplo. También los hay cuadrados, de iguales características, lineales, muy estéticos, muy buenos en cuanto al rendimiento. Pueden ser unilineal o pueden tener varias líneas como difusores. Y por último, los rotacionales. Los rotacionales tienen la ventaja de tirar aire aumentar por su forma de ser y de las lengüetas, tiran aire en forma de remolino, entonces llegan más rápido a donde queremos que llegue el alcance. Pero tienen la desventaja de su estética con respecto, o sea, si miramos uno no hay problema, pero si miramos varios en la perspectiva, empezamos a ver distintos colores o distintas situaciones porque se empiezan a ver las lengüetas en distinta perspectiva. Entonces a veces vemos todo negro y el que le sigue más atrás por la perspectiva empezamos a ver blancos que empiezan a aparecer algunas de estas lengüetas propias de este tipo de difusores. O sea que por eso el arquitecto es medio reacio a usar este tipo de difusor. Acá tenemos varias situaciones. Acá en la foto de arriba en la parte superior, arriba a la izquierda, hay una reja y más atrás, allá se ve cerca de la puerta el retorno, ¿no? Acá tenemos, al lado tenemos, en el centro tenemos difusores lineales, tenemos los rotacionales a la derecha, y tenemos abajo estilos toberas, ¿no? Toberas usadas como rejas en grandes espacios, verán que son grandes espacios, o toberas, por ejemplo, también usadas como rejas en este estilo particular diseñado en el aeropuerto de Baraja de Madrid. Obviamente acá hay un diseño notorio y eso nos da cuenta de que podemos a las instalaciones hacerlas partícipe en nuestro diseño. Bueno, este es el último teórico del año referido a conductos, y enseguida pasamos a calcular, a ver la parte práctica y cómo son los cálculos de estos conductos, rejas y difusores. Dejo de compartir, así ustedes, y voy a dejar de grabar, y nos vemos en el próximo teórico.